Hola, hola, buenas tardes. Soy Rubén Antón de Drag is Burning y estamos en nuestro podcast número 59 con una persona a la que yo tengo un cariño como súper especial. A día de hoy ha sido mi mejor compañera de piso. Las cosas como son. Y nada, vamos a dar la bienvenida a Fiona Lynn. Fiona, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues nada, con muchas ganas de tener esta conversación contigo. Pues sí, ya llevamos un tiempo que le habíamos dado mil vueltas, que mira que hemos estado viviendo juntas y ya lo hablábamos y no lo hemos hecho. Y ahora que ya hace tiempo que no estamos viviendo juntas, era como, se tiene que hacer. Sí. Sí o sí, porque además me parece súper interesante tu vida en general, o sea, tanto de principio a fin. Y sabes además que siempre te he puesto como ejemplo en un montón de conversaciones en referencia a la intersexualidad, y obviamente me interesa más que lo cuentes tú en primera persona y que se pueda escuchar de tu propia voz. Entonces, bueno, te voy a hacer la pregunta que hago siempre en los podcasts, que es la preguntita de rigor, que es ¿quién es Fiona Lynn? Bueno, Fiona Lynn es una persona ya que nació bueno, se podría decir que del finalísimo de la década de los 70, por no decir ya principios de los 80, y bueno, nació pues de una manera diferente para la sociedad, porque yo realmente me siento muy orgullosa de quién soy y de cómo soy, pero para la sociedad no, ni para los médicos que me atendieron cuando nací tampoco. Entonces, bueno, pues a la gente como yo en aquella época, aunque bueno, hoy en día sigue pasando, aunque aquí en el Estado español está en teoría prohibido, en teoría. En teoría. Pues nada, aparte encontré ahora, porque bueno, he hecho una mudanza recientemente y he encontrado los informes médicos de los años 80. Sí. Maravilla, maravilla. Sí. Eso es oro. Que lo sepas. Sí, y ver cómo no ponen realmente mucha cosa de mi operación, vamos, como se diría hoy en día, la información missing. Claro. Y bueno, por lo demás, quitando eso, que no es poco, porque eso después a la larga me ha traído problemas, claro. a nivel de salud, se podría decir. Sí. Por lo demás, a ver, no me puedo quejar, he tenido una infancia relativamente bien, con una familia, pues yo creo que bastante normal, lo típico de clase media y tal. Y bueno, y a los 6 años hubo como un punto y aparte dentro de mi vida que fue la primera vez que vi un videojuego. La primera vez que vi un videojuego fue como entrar en otro mundo, ¿sabes? Entrar en otro mundo. Es que es así. Sí, realmente fue... es que no sé cómo describirlo, pero todavía me acuerdo. Ahora mismo estoy pensando que cuando tenía 6 años y la primera vez que vi una máquina recreativa, que aparte el videojuego, bueno, era un juego de coches, tampoco era lo que había en aquella época, pero era una máquina arcade, la típica máquina arcade de los 80, sí, con su volante y tal, y yo vi el juego y encima con el volante, que apenas llegaba al volante, y decir, ¡buah! Giro a la izquierda y el coche va a la izquierda. O sea, fue algo que me marcó mi vida, y dije, yo, además de disfrutar jugando a videojuegos, me quiero dedicar a esto. Digo, y fue un amor, se podría decir, bueno... Como un flechazo. Sí, un flechazo. A primera vista, yo los videojuegos y los videojuegos y yo. Y bueno, eso, pues ya, lógicamente con el tiempo vas creciendo. Por ejemplo, 9 años. Me acuerdo cómo le engañé a mi padre, porque una vez, no sé si salía de mi colegio, estaban repartiendo lo típico, unos folletos, en plan, compra una enciclopedia y te regalamos un ordenador, ¿sabes? Claro, tú imagínate, pues eso, en los finales, sí, más o menos en los finales de la década de los 80, era en plan... Y claro, yo a mi padre, me acuerdo que se lo tuve que vender como
necesito la enciclopedia para estudiar. Claro, para que fuera incluido el ordenador, Claro. porque estaba mejor visto en ese momento. Claro, estaba mejor visto los libros que los ordenadores. ¿De qué año eres tú de nacimiento? Del 79. 79. Sí, sí, pero bueno. Claro, es que estamos hablando con los 80. Yo siempre he dicho que yo soy del 84, que es la década más divertida, más colorista y más tecnológica de todo el siglo XX. Sí. Y obviamente los videojuegos forman parte de todo eso. Aquí Sí. te pilló de pleno. Sí, realmente, más en Japón y en Estados Unidos, pero el gran boom de los videojuegos fue en la década, a mediados de la década de los 80. Claro. Pasa que aquí en España llegó un poco más tarde, pero bueno, también la viví, porque llegó a finales de la década de los 80. Claro. Y bueno, y ese ordenador que en teoría regalaban, que lo regalaban, estaba bien cobrado, Sí, sí. era un Spectrum. No sé, para la gente antigua que le guste los videojuegos retro, seguramente le vengan muchas memorias en la cabeza. Y El Spectrum era el que llevaba una cinta de cassette que para llevaba cargar cinta- los juegos. Sí, sí, que tardaba como media Que hora. también eso era alta tecnología en ese momento. Sí, bueno, claro, por supuesto. Entonces, bueno, pues lógicamente estudiar, mucho no estudiaba, la verdad, pero jugué mucho. Bastante. Y incluso me acuerdo que tenía un lenguaje de programación, que eso, a ver, va bien, porque con los lenguajes de programación también vas desarrollando otro tipo de habilidades, incluso aprendiendo inglés También. y tal. Y me acuerdo que el lenguaje de programación que se llama BASIC, que venía integrado, tenía un programa pues para hacer operaciones matemáticas, y yo todos los deberes de matemáticas los hacía con el ordenador. Y me acuerdo que una vez me pillaron en clase porque me dijeron, bueno, sal a la pizarra y hacer el ejercicio. Claro, yo llevaba todos los ejercicios cada día, me daban la mejor nota y me decían, pues sal a la pizarra. Un ejemplo a seguir. Claro. Y claro, lógicamente me pillaron porque no sabía hacer, porque yo había aprendido a manejar el programa, pero no No hacerlo de forma manual. Sí, sí. Y bueno, una cosa lleva a la otra. Después salieron las consolas de 8 bits, la Nintendo, el Super Mario Bros. Ese fue el juego que ya me enamoró. Es que Super Mario Bros. Fue un antes y un después en la historia del mundo, prácticamente. Pues sí, y más el primero de la saga Super Mario. Y bueno, también fue ahí cuando yo empecé cuando descubrí, más o menos tendría 10 años, Sí. que casi todos mis videojuegos favoritos eran videojuegos japoneses. Y yo digo, ostras, si un país hace todo lo que me gusta, ¿sabes? Tanto videojuegos, también ya me empezaba a interesar el manga y el anime en aquella época. Si un país genera todo lo que a mí me gusta, Claro. ese país tiene que ser interesante. Claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, lo típico, vas creciendo, van saliendo consolas nuevas, las vas consiguiendo, de Nintendo a Super Nintendo, tal. Y bueno, por cuestiones familiares, mi familia pues se fue a vivir y yo incluida, lógicamente, a Uruguay. Y estuve, 2 años que son muy importantes porque son 2 años de la adolescencia, una edad conflictiva para cualquier ser humano. Claro, yo me encuentro en el país de mis padres, que lo había visitado muchas veces, pero claro, no es lo mismo vivir que de vacaciones. Exacto. Aunque no me costó nada acostumbrarme, realmente. No se te hacía raro el estar allí, lo único que era No. que estabas más tiempo de lo habitual. Sí, realmente es eso. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que al cambiar tan bruscamente de un lugar a otro, claro, el tema de las amistades y tal, pues claro, al principio no... Yo me acuerdo que en los primeros meses, tampoco mucho tiempo, porque después ya también empecé lo que es el instituto y tal, pues eso, no conocía a mucha gente. Entonces le dije a mi padre, quiero estudiar japonés. Y me acuerdo que estuvimos averiguando, y claro, te estoy hablando, eso fue en el año 95. Claro, ¿dónde se podría Estudiar japonés Claro, en Uruguay. encima, ¿sabes? claro. Aunque bueno, vivía en la capital, en Montevideo, pero no era un idioma común. Lo común era lo típico, francés, inglés, alemán, Claro. ¿sabes? Pero no japonés. Y acabé un día yendo a la embajada de Japón, a preguntar? a preguntar. Y me dijeron que sí, que podía aprender japonés en el instituto donde van los japoneses que
viven en Uruguay, o sea, los hijos de los cónsul o los japoneses que van por lo que sea. Había muchos japoneses que, por ejemplo, iban en intercambio a aprender a jugar al fútbol, entonces hacían las clases al revés, ¿sabes? De japonés a español. Claro. ¿Sabes? Entonces yo lo hacía al revés, de español a japonés. Y ahí estuve 2 años, pero claro, no solo fue el idioma, también fue la historia, la cultura, fueron, bueno, y además que fue una edad, pues eso, yo tenía 15, cumplí, yo me acuerdo que sí, que recuerdo que me apunté 15 años y entre los 16, a los 10. Por eso, que sería año 94, 95. ¿Sabes? Y claro, eso también marca mucho a nivel de, en una edad tan temprana, que es una edad que todavía estás aprendiendo realmente. Claro. Aprender sobre una cultura, una forma también de ser, de comportar. O sea, yo por eso lo digo, yo soy muy japonesa porque aprendí sobre esa cultura en una edad todavía de crecimiento. Claro. Y bueno, al contrario, no me arrepentí, me encantó. Después, bueno, por cuestiones familiares, mi familia regresó aquí a Barcelona. Y nada, bueno, yo seguí estudiando, pero aparte fue un poco raro porque fue cuando la época está en el 96, 97. La crisis de la peseta aquí. Fue la época de Aznar, de cuando creo que fue que tuvo que hacer coalición con no sé, con Convergencia, alguno, y que lo tuvo que cambiar todo el sistema educativo en catalán y tal. Claro, yo me fui de aquí estudiando en castellano y regreso, estaba todo en catalán, encima Claro. 2 años viviendo en Uruguay. Exacto. Y estudiando japonés. A ver... Era como que me estás contando. Sí, era un poco en plan... El sistema. Sí, ¿sabes? El sistema. ¿Sabes? Yo digo, no. Entonces al final no me sentía a gusto. Entonces dije, mira, voy a estudiar autodidacta. Paso de seguir estudiando, en plan de hacer COU, porque yo hice hasta BUP, de hacer COU, universidad, tal. Digo, si es en catalán, paso. Claro. ¿Sabes? Y no podía hacerla en otro lugar porque no tenía dinero. Digo, Claro. a lo mejor sí me podía haber ido a Madrid o yo qué sé, pero no podía. ¿Sabes? Entonces, bueno, empecé a trabajar en una tienda de videojuegos. Que esa historia me encanta, por cierto. Sí. Aparte de una tienda que fue muy mítica, pero ¿Cómo se llamaba? Imán. Era la tienda más famosa, fue la tienda más famosa en Barcelona de PlayStation 1, ¿sabes? Aparte, la forma que entré fue una vacilada, porque claro, a mí escribir, por ejemplo, escribir siempre se me dio bien, pero tanto a nivel narrativa, poesía, todo tipo, ¿sabes? Y me gustaban los videojuegos. Entonces yo dije, pues yo quiero dedicarme a los videojuegos, pero no sabía a qué rama. Ni de qué manera, porque tampoco tenías nadie en el entorno. No tenía ni nadie en el entorno, ni aquí en España tampoco había una industria profesional, claro. Se podría decir. Entonces yo digo, bueno, combino 2 cosas que me gustan, que es escribir y los videojuegos. Entonces voy a hacer periodismo, porque era la única, porque no existía. Hoy en día existen máster de creación de videojuegos, en aquella época no. Claro. Y digo, bueno, pues estudiaré periodismo y escribiré en revistas de videojuegos. Bueno, entonces hice un fanzine, lo que es una revista no profesional, ¿vale? Entonces la hice, saqué el número 1 y fui por aquí, por toda Barcelona, de tienda en tienda, en plan, ¿te quieres anunciar? Tal, porque era una revista que la hacía yo. Claro, era súper emprendedora también. Pues sí, claro. Sí. Bueno, en aquella época era bastante común, más a nivel de cómics, a nivel de videojuegos no. Entonces yo saqué el concepto de cómic y dije, pero lo quiero hacer en videojuegos. Claro. Y ahí serías muy pionera seguramente, porque yo no sé si alguien llegó a lanzar un fanzine antes enfocado a los videojuegos, porque estamos hablando que de aquella tampoco había tantas revistas. En videojuegos no. Claro. En videojuegos no había nada. Eso sí que ya... Y revistas había muy poquitas. Habían 3 o 4. Para la gente nostálgica, pues estaba Hobby Consolas, Micromanía, Superjuegos y no sé si Mega Sega y poco más. Eran esas 4 revistas. Bueno, entonces yo fui por todas las tiendas de Barcelona en plan, ¿te quieres anunciar? Yo qué sé, aparte era la época todavía de las pesetas, ¿no? Yo qué sé, en plan... ya no me acuerdo cuánto. Lo que fuera que te facilitara el poder imprimirlo, sí. Exacto. Y hubo una tienda que llego, aparte es eso, me dijeron, han abierto una tienda nueva cerca del mercado de San Antonio.
Y yo, bueno, pues voy. Y me dicen, y han traído muchos juegos de Japón. Y yo, ostras, Ya, la bombilla. ¿sabes? Pues puede ser guay, ¿sabes? Entonces llego a la tienda y tienen como un mueble y el cristal por arriba, y tenían todos los juegos puestos, pero de lomo. Como ¿vale? libros. Sí, como libros. Entonces solo se podía leer el título. Claro. Pero el título estaba en japonés. Entonces cuando yo veía, porque estuve un rato ahí en la tienda mirando, yo veía que venía la gente y le decía, ay, enséñame este juego, ¿cuál? Y el dependiente cogía, lo tenía que sacar, mirar, y si le sonaba la carátula, te decía, haz este juego, y si no, decía, ni puta. Y no sabía ni cuál era, Sí, claro. sí. Y voy yo, y cuando le preguntan, ¿y este juego cuál es? No sé. Y yo le digo, el Tales of Fantasía. Y se me quedan así mirando, como diciendo, ¿qué vas de lista? ¿Sabes? Y este juego, le digo, tal otro, ¿sabes? Claro. El Super Mario, por decir un ejemplo. Y este otro, el Final Fight. Y este, tal. Y se quedan así, pero diciendo, a ver, ¿tú me estás vacilando? Digo, Claro. no, lo estoy leyendo. Claro, así de simple, claro. Y se queda, claro, el dueño de la tienda se queda así, mirándome y diciendo, ¿me estás vacilando? Y digo, que no, que es verdad, que lo estoy leyendo, que sé japonés. Y en plan, pues mañana empiezo a trabajar y a ver si me vendes todos los juegos. Y así empecé a trabajar en esa tienda. Al día siguiente fui y empecé a trabajar en esa tienda. Qué maravilla. Sí, sí. Y estuve 3 años. 3 años trabajando. Aparte me acuerdo que fue del 97, bueno, fue en septiembre del 97, pues hasta el 2001. Hasta el 2001, que fue cuando me fui a Japón. Pero Sí. claro, pasaron cosas en esos 3 años. Porque, claro, yo había hecho mi fanzine, también, aparte era la época pre-internet, yo tenía un fax en mi casa y los pedidos a Japón de juegos, porque yo importaba juegos de Japón, los pedía por fax y me acuerdo que mi madre me echaba bronca porque, claro, con el cambio horario de Japón me llegaban faxes rollo a las 3 de la mañana. Claro. Y a lo mejor un fax de plan... Es que la época del fax, yo creo que es la primera vez que hablo del fax en el podcast, por cierto. Claro, que yo te estoy hablando, pues ese año... Sí, yo también tenía fax en casa desde que tenía como medio como un papel cebolla, que era como un rollo. Sí, un papel que tú no lo podías escribir Sí. solo con Sí. tinta calor o algo así. Sí, era como térmico. Sí, y me acuerdo que me llegaban los faxes a las 3 de la mañana, por ahí, porque era cuando abrían por la mañana por las tiendas, y las listas, ¿sabes? Y mi madre, paga eso ya. Claro, que además tardaba un huevo en imprimir, porque Sí, iba ahí sí, como... Exacto. Qué viejos tiempos, realmente. y bueno, entonces, pues un día cae un director de una revista, que era la Nintendo 64 Magazine, o sea, de la consola de Nintendo 64, que realmente aquí en España no se hacía la revista, o sea, era una traducción de la versión inglesa. Pero claro, cuando me entero que él es el director de la revista, le empiezo a comer la olla, pero de una manera en plan, públicame un artículo, he hecho este fanzine, tal. Lo vio y dijo, pues no está mal. Y le dije, que yo sé japonés, que claro, yo os consigo noticias de Japón que nadie sabe. Claro. Y más en aquella época. Porque todavía no llegaban, claro, exacto. Claro, de la época pre-internet, yo me pedía las revistas japonesas, me las enviaban de Japón. Entonces, claro, yo tenía acceso a una información que en aquella época la gente no era como ahora. Claro. ¿Sabes? Y al final me dijo, mira, en mi revista no hace falta gente porque me contó. Es una revista traducida, tal. Y dijo, en la revista oficial de PlayStation 1, ¿vale? Pero la oficial, ¿sabes? Que no estamos hablando de cualquier... Sí. De una revistucha. Que también en una traducción de la inglesa, me dijo, a lo mejor... Hay posibilidad de tener alguna página como de aquí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces fui a la editorial, que estaba aquí en Barcelona, y fui a hablar, le dije, vengo de parte de tal persona que me ha dicho que tal... Y así estuve como en 6 meses haciendo artículos y no me publicaban ninguno. Me decían, no, tienes que depurar esto, no tienes que depurar lo otro, tal. Pero claro, veían que yo les conseguía información que ni siendo la revista oficial conseguían ellos. Claro. Entonces, a los 6 meses, al final me publicaron. Y aparte, fue un orgullo porque toda la revista era traducida menos lo mío. Claro. Se podría decir que el único contenido hecho aquí era el tuyo. Era el mío. Y después, bueno, después de la revista oficial de PlayStation, acabé escribiendo en todas las revistas de España.
menos en hobby consolas. Pero bueno, hobby consolas porque al final tampoco nunca... porque hoy en día es la revista que más años lleva, fue la primera revista de consolas en España y tal, pero bueno, no se dio, aunque yo he conocido, porque yo también más adelante... Claro, yo una vez que estás dentro del juego, nunca mejor dicho... He hecho muchos viajes con gente de hobby consolas a hacer viajes de entrevistas y reportajes y tal, y he coincidido en los viajes y incluso una anécdota bastante divertida que era, tenía que ir a Londres a la central de Electronic Arts a hacer una entrevista a un productor de un videojuego y siempre nos encontrábamos en la puerta de embarque, los periodistas. Claro. Yo en aquella época, yo estaba viviendo en Madrid, ya escribía para Grupo Z, para la revista Superjuegos y la revista oficial de PlayStation 2. Yo ya había dejado la tienda y tal. Aunque bueno, aquí voy a dar un salto porque ya que me he puesto a contar esta anécdota, pero después tiro un poco para atrás porque hice una cosa, antes de irme, no me fui de Barcelona a Madrid a vivir directamente, me fui de Barcelona a Tokio y después a Madrid. Vale. Pero bueno, en el viaje de que me encontré en el aeropuerto de Madrid, el puerta de embarque, al periodista de Micromanía y Hobby Consolas, que era el mismo, nos fuimos a Londres, hicimos la entrevista, regresamos y en plan, y empecé todo el viaje hablando y tal, muy buen rollo, tal. Y me acuerdo que yo vivía en Madrid, cerca de la plaza Antón Martín, sí. y salí por Huertas, porque aparte creo que era un viernes. Salí por Huertas y me encuentro a él mismo con todo el grupo de hobby consolas y vamos, acabé hasta las tantas de la mañana con toda esta gente de fiesta, claro, hablando de videojuegos, lógicamente. Los frikis de los videojuegos, exacto. Que anda que no hay tema de conversación. Buah, y tanto. Y bueno, entonces, ¿cómo acabé de trabajar? O sea, de estar trabajando en una tienda de videojuegos a irme a Japón. Pues bueno, muy sencillo, porque es que fui la única persona en España, por eso acabé escribiendo en todas las revistas, menos en Hobby Consolas, porque ya tenían un corresponsal en Japón, que no era de aquí, sino era extranjero, escribía para otras y les hacía colaboraciones. Sí. Entonces yo escribí para todas las revistas de España, todas las secciones de Japón. Vale. Entonces, ¿en qué consistían? Pues en noticias, en comentar videojuegos, en incluso rankings también, dar exclusivas que las conseguía de manera pues que nadie... Sí, como top de ventas y cosas así, ¿no? De que cuáles tenían más éxito que otros. Sí, eso ya está. Versiones nuevas que también saldrían seguramente mejorando cosas, ¿no? Sí, coincidió eso un poco con la época inicial de Internet, pero todavía en Internet no se podía conseguir esa información de manera fiable. Claro. Entonces le propuse a una editorial con la que trabajaba más páginas que si me querían de corresponsal en Japón. Y me dijeron que sí, me hicieron pues un contrato y tal, pude arreglar el tema de papeleo. Aquí estamos hablando que a nivel identitario estabas en un limbo durante todo ese tiempo, ¿no? Bueno, sí, en esa época, yo es que gran parte de mi vida, pues yo al nacer, lo que te expliqué de las operaciones, tal, esas operaciones eran para reasignarme a persona, a varón, como le llama, como está escrito en la historia clínica. En la historia clínica, porque en aquella época se utilizaba la palabra varón. Pero yo nunca me identifiqué con nada, ¿cómo te podría decir? No con nada, sino con los cánones masculinos. Claro. ¿Vale? Yo siempre me he mantenido en un limbo, una neutralidad. Por ejemplo, nunca he sido una persona agresiva, que yo sí que veía por ejemplo, amigos, a compañeros de clase que se peleaban, que esto, que lo otro, a mí no... Sí, como
efectos secundarios de la testosterona. Sí. Yo, por ejemplo, nunca he sido así. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? No me sentía ni integrado al 100% ni con el grupo de chicos ni con el grupo de chicas, porque las chicas tampoco me veían como una chica y los chicos tampoco me veían lo suficientemente chico. Claro. ¿Sabes? Entonces, lo que hice fue, pues eso, vivir a mí... Te creaste como tu burbuja al final. Sí. Dentro del videojuego, te creaste tu propio juego al final también. Sí. Y bueno, y gracias a los videojuegos, pues me mantuve bastante al margen de todo. Yo, por suerte, nunca tuve ningún problema, ni bullying, ni nada. El tema de los videojuegos siempre ha sido como guay, cool. ¿Sabes? Claro. En plan... Sí, porque era tecnología, era todo, claro, como lo más moderno, lo más nuevo. Sí, entonces yo me acuerdo que incluso aquí, antes de irme a Uruguay, llegué a empezar aquí en el instituto y venía la gente y decían, a ella no la toques. Claro. ¿Sabes? Que es la que nos pasa aquí los videojuegos, la que nos recomienda los videojuegos, ¿sabes? En plan, rollo... Como la parte de cerebrito, exacto, dentro de lo friki. Porque al final ese punto también estaba bien visto, porque era como que tenías información privilegiada y venía bien. Sí. Exacto. Entonces, siempre me han... Pues eso. Bueno, te hiciste respetar al final. Sí, pero de manera guay, ¿sabes? De manera de como los videojuegos le gustaba a todo el mundo, pues eso, todo el mundo me respetaba. Y bien, y por eso yo siempre digo, no me puedo quejar porque yo sé que otra gente como yo que la han pasado muy mal. Y realmente no debería ser así, pero bueno. Puede ser que incluso hoy en día pase más que antes, ¿eh? Yo creo que antes, y más en el colegio y todo eso, no se le daba tanta importancia, creo yo. Ahora, como se ha viralizado mucho el tema y se está polarizando esta sociedad, claro, yo creo que ahora puede ser que les den más... Bueno, yo creo que también dentro de la invisibilización que ha habido, sí, hacía que según qué personas viviéramos, claro, mejor por estar ahí en un limbo, sí, raro. Exacto. Bueno, es que ten en cuenta que la intersexualidad médicamente no se reconocía hasta el año 96. O sea, que yo te estoy hablando que en aquella época yo no sabía tampoco, claro, oficialmente. Nada de lo que pasaba. Yo lo sentía, pero por eso incluso me cuesta explicarlo, porque yo lo sentía. Pero claro, ¿cómo explicar sentimientos? ¿Sabes? Pues eso, ya. En plan... Pues comparando. Claro, es eso, que yo no era el estereotipo de chico, pero tampoco era el estereotipo de chica, estaba un poco en medio. Había cosas que me gustaba, por ejemplo, a mí, pues los coches, por ejemplo, no, que dicen, a los niños les gustan los coches, los coches no, pero me gustaban los aviones, por ejemplo, pero con mi vecina jugaba a las muñecas, claro, ¿sabes? O sea, no tenía ningún problema, ¿sabes? Claro, bueno, es lo que he dicho yo siempre, que para mí la intersexualidad es la evidencia física de que el ser humano y nuestras identidades no son binarias. Entonces, al final, es lo que hablamos. Ese limbo del que hablamos es todo el espacio que hay entre lo que se entiende como el hombre y la mujer hegemónica, el hombre como arquetipo y la mujer como arquetipo. Todo el espacio que hay entre medias es ese limbo. Y normalmente, muchas personas estamos moviéndonos dentro de ese espacio y tenemos momentos en la vida en el que te acercas más a un lado, te acercas más al otro y estás en continua transición al final. Sí. Lo curioso también es que de forma natural, por tu propia curiosidad y por tu propia manera de ser también, de ser muy, muy autónoma y muy emprendedora y muy curiosa también, que tu carrera profesional al final surgiera antes que tú tuvieras clara como tu propia identidad, porque estamos hablando que en ese momento tú tampoco sabías que te habían sometido a unas cirugías al nacer. No. Porque es que eso tampoco lo sabías. Eso ha sido hace relativamente poco. Hace relativamente poco, sí, tanto. Claro, entonces eso es lo que me resulta curioso, que dices, tú te has ido desarrollando tu parte profesional y tu identidad a través de tu profesión, que hasta muchísimos años después no te has enterado realmente de todo lo que ha pasado. Y ese es un melón súper heavy cuando estamos hablando de una ley trans y una serie de leyes por las que estamos luchando a día de hoy, por las que estamos intentando sacar adelante mejoras, que tienen que ver mucho con eso también. Claro. El que digas, es que es muy fuerte que tú ya tengas una carrera profesional y que ya tengas una edad, que lleves muchos años, que hayas estado viviendo fuera, que hayas estado en un montón de lugares y que todavía no tuvieras ni siquiera la información de que al nacer te habían reasignado
quirúrgicamente, Ya. de la forma que fuera, ¿sabes? Que no tuvieras esa información a mí me parece súper heavy. Cuando luego se les está llenando la boca a la ultraderecha de que si no se pueden hacer mutilaciones genitales, de que si no sé qué, no sé cuántos, también hablando a nivel histórico de las esterilizaciones, que eso también lo hemos hablado un montón de veces, que era lo que estaba prohibido, por eso no se podían hacer cirugías en Europa durante gran parte del siglo XX, era porque estaba prohibido que los médicos esterilizaran a las personas, pero en cambio se estaban haciendo cirugías de reasignación en bebés intersex. Y nadie ha dicho absolutamente nada al respecto de eso, ¿sabes? Entonces, claro, es súper heavy. Sí, y lo heavy que a mis... Bueno, y mis padres tampoco nunca me dijeron nada. O sea, yo creo que a mis padres les mintieron. Porque también era... Después, claro, ten en cuenta que yo ahora hablo con mucha gente. Por suerte, la comunidad intersex somos pocas personas, pero estamos muy unidas. Y lo he hablado con muchas otras personas intersex. Y me he encontrado historias similares a la mía, pero mogollón. Es que... Sí, como que se repite, claro, Sí. porque el sistema es el mismo. Sí, Todos los problemas que te llegan son los mismos y las formas de actuar del sistema son las mismas cuando se encuentran con, sí, con las mismas cosas que dicen en los informes médicos. como muy copia-pega, ¿no? Un Sí, poco. Sí, sí. Como que se ha protocolizado sin perjudicando al final. Sí. Y después que yo tengo la sensación de que a mis padres les mintieron, porque si no mis padres me hubieran dicho. Claro, ¿sabes? como que le quitaron importancia a lo mejor y no Sí. eran conscientes de Claro, lo heavy que era. claro, porque también es que lo mío se suma de que yo, aparte que yo nací con 6 meses, que eso también, entonces claro, estuve en riesgo de muerte, estuve 2 meses en la incubadora después, tal. Como que te tendría sentido. Claro, eran muchas cosas. Entonces, claro, para mis padres el objetivo era que me salvaran, realmente. No era otra cosa, Claro, ¿sabes? Y si a ellos les dicen, pues... hay que hacer esto. Claro, pues claro, dijeron que sí. A ver, yo no los culpo. Es que era otra época, ¿sabes? Obvio. Era otra obvio. época. No es cuestión de culpar, sino es cuestión de que no se vuelva a repetir. Sí, realmente. Al final. Sí. Sí, porque, a ver, eso me ha traído consecuencias. De por vida. Pero bueno, al final te haces, ¿sabes? No te queda otra que seguir adelante. Y bueno, pero lo que es a nivel, por ejemplo, profesional, a mí lo que me gusta es que mi forma de ser, incluso a día de hoy, sigo siendo igual, en el sentido de que a nivel profesional, por ejemplo, yo creo que intento, tanto a nivel de filosofía de vida, cuando, por ejemplo, viajo, pues de un lugar cojo lo que me gusta, y lo que no me gusta no lo cojo, y yo creo que a nivel adaptabilidad. Del sistema binario he hecho un poco lo mismo. He cogido las cosas que he visto que podían ser positivas del sexo masculino y las que son positivas del sexo femenino, ¿sabes? Claro, bueno, las que te representaban al final, es que... Por representar, siempre me han representado mucho más las del sexo femenino, eso indiscutiblemente. Pero es verdad que, a ver, no todo lo masculino es malo. Obvio que no. ¿Sabes? Entonces, yo tampoco me ha costado. Para mí ha sido comprenderme a mí misma, ¿sabes? Cuando me dijeron, eres intersex, todo empecé a comprender cómo he sido yo toda mi vida. Claro, como que de repente todo tiene sentido. Efectivamente. Es que claro, yo que te conocí antes de tener ese diagnóstico, sí que recuerdo que lo hablábamos, que no te terminabas de ver tampoco dentro de una identidad trans. Y este tema lo hablábamos. Sí. Porque yo me daba cuenta que, o sea, ahora yo lo veo con la perspectiva de los años y veo como que en ese momento estabas perdida en el sentido de que no te cuadraba tampoco y seguías en ese limbo sin el anclaje que tienes ahora, que lo tienes como súper claro. O sea, para mí ha habido un antes y un después de ese diagnóstico. Y de hecho también recuerdo cuando te dieron el diagnóstico que me lo contaste con un subidón
que yo nunca te había visto con semejante subidón de decir, por fin tengo la puta respuesta de lo que me está pasando durante todo este tiempo, por fin entiendo todo lo que entiendo y por fin enlazo todo lo que enlazo. O sea que también es súper importante saber las cosas y no estar de repente intentando mirarte en espejos que al final no te ves reflejada porque tampoco tenía nada que ver contigo. Sí, claro. Es que todo cobró sentido. Claro, y en lo laboral, que este es un tema que también he comentado mucho cuando ha surgido alguna conversación al respecto de las posiciones dentro del trabajo según el género, también te he puesto siempre como ejemplo porque yo decía, el caso de Fiona, que llegó socializando como hombre a una serie de puestos dentro de las empresas y dentro del sector de los videojuegos, que igualmente es mega machista también, sí. Y que también las mujeres están relegadas a trabajos de diseño, trabajos de administrativo, trabajos de tal, trabajos de cual, y los hombres tienen otros puestos dentro de lo que es el sector como tal, y que de repente tú hayas llegado a unos puestos de trabajo en los que las mujeres no están, y tú inicias tu transición pública cara a la sociedad, y tu carrera profesional ya la tienes igual. Entonces no te pueden negar que tienes ese nivel. Ese es otro jaque al sistema que a mí me encanta. Y que siempre que he tenido ocasión lo he dicho, porque claro, cuando siempre socializas como hombre o socializas siempre como mujer y te mueves dentro de esta sociedad, parece que hay una serie de oficios que van agarrados a eso, que dices, ¿me quiero dedicar a los videojuegos? Pues como hombre puedo llegar a estos cargos y puedo llegar a cargos directivos, puedo llegar a cargos fuertes, puedo dirigir equipos, puedo hacer tal. De repente resulta que como mujeres no. Pero claro, no te das cuenta de dónde están esos fallos del sistema hasta que lo vives. Claro. Sí, y hasta que formas parte de eso, y como tú cambias de personaje, de repente, ¿qué pasa? ¿Que tu trayectoria profesional ya no es la que era? ¿Porque tú ahora socializas como Fiona? Es que no. No. A ver, por supuesto, las empresas de videojuegos reconocen mi experiencia. Lo que sí que he notado como diferencia es, aunque yo antes tampoco, yo te digo, yo siempre he vivido en mi limbo, pero aún así... y el sector de los videojuegos dentro de lo que es la tecnología tal vez sea el más abierto de mente. Porque es el más artístico, a lo mejor el más creativo también. Pero, claro, el trato de la manera en que me tratan ahora en las empresas no es igual como me trataban antes. Por ejemplo. Pues el colegueo, ¿sabes? Y eso es lo que hace mucho esa camaradería entre hombres y más entre puestos, incluso bajos, pero entre puestos altos más, de decir, hoy es viernes, vamos a salir a tomar algo, y se ven el lunes, vaya fiestón, y esas típicas conversaciones que yo las he odiado toda mi vida, esas típicas conversaciones machistas, sí, de machirulo, exacto, y misóginas, de en plan, ¿a cuánto estás tirado? O esto, claro, o lo otro, ¿sabes? Yo eso siempre lo he odiado. Entonces yo me mantenía al margen, pero como socializaba como hombre, pues bueno, decía, no tendrás ganas, o hoy, o lo que sea, ¿sabes? Claro. Pero me lo decían, me decían, vente, tal. Entonces yo decían, pues no. Sí o no, exacto. ¿Sabes? Pero ese colegueo, como Fiona, ya no está. Ya no, claro. ¿Sabes? Claro, pero es que... Porque ya no te ven como igual. Claro. Entonces, claro, ese colegueo después entre ellos ayudan. Y es lo que hacen que suban a esos puestos. Ahí está. Claro. ¿Sabes? Esa forma parte también del propio sistema. Sí, el elegir quiénes están preparados para estar ahí o no. Sí. Claro. Porque tú realmente, en estos últimos años, ¿a qué te has dedicado realmente como a nivel... O sea, dentro de lo que es el sector? Porque empezaste con el... Sí, bueno, claro, es que... Con la parte de comunicación y con información y como probando y haciendo cosas, pero realmente como es un sector que para mí ha sido súper desconocido siempre, o sea, yo lo he visto a nivel usuario y lo he conocido más desde que te conozco a ti. Pero sí que para quien nos pueda estar escuchando, que sepa un poco más de en qué consiste, o sea, porque la industria al final es súper bestia, mundial además. Sí, y además que la industria de videojuegos, como yo pasé, pues eso, desde empezar a trabajar una tienda hasta hoy en día, lo que es hacer videojuegos, ¿cómo llega hasta ahí? Pues por ejemplo, en la época que estuve justamente de corresponsal, después decidí de Japón regresar, y entonces me fui a vivir a Madrid y estuve trabajando en redacción, pero también hacía viajes de corresponsal y era hacia donde tocara. La mayoría era Estados Unidos y por Europa.
pero la mayoría de Estados Unidos. Entonces, yo allí vi los estudios de desarrollo de videojuegos y flipé, hablaba con productores, con gente importante en el desarrollo. Entonces aprendí muchas cosas, me entró mucha curiosidad y entonces ahí vi que lo que yo quería hacer no era escribir videojuegos, era hacer los videojuegos. Entonces dejé el mundo editorial y en plan autodidacta aprendí a hacer videojuegos y empecé en la industria de videojuegos. Empecé con el puesto más bajo. Tampoco en aquella época había mucho menos industria que hoy en día. Hoy en día en España no hay mucha, pero es que antes había menos aún. Claro. Empecé por el puesto más bajo, que era de tester de videojuegos, y nada, y ahí ya vas subiendo, vas forjándote una carrera. Y a día de hoy, pues bueno, he pasado por muchos puestos, tanto game designer, project manager, producer, QA lead, QA manager. Y en la última empresa que estuve trabajando fui de QA lead en una empresa, aparte que estaba viviendo aquí, teletrabajando, una empresa española que hacíamos juegos, en videojuegos se le llama AAA, son producciones grandes de ordenador. Pasa que eran juegos basados en NFTs y todo ese tipo de cosas. Y, o sea, yo desde el 2010, que fue mi primer puesto de lead, yo ya no he vuelto a trabajar con menos de eso. Ya. ¿Sabes? Menos de eso. Y todas las empresas me han valorado, claro, todos mis años de experiencia, al margen. Es que eso es innegable, exacto. Claro, al margen de cómo me llamara yo antes, lo que sea. Discriminación en las empresas en las que he trabajado, sinceramente, no he visto que yo no he vivido ninguna discriminación. Por lo menos de forma directa. Por lo menos de forma directa. Lo único que veo que la diferencia del trato ya no es igual. Claro. ¿Sabes? Pues por ejemplo hacer más piña pues lógicamente con mujeres, menos con hombres. En la época antes de irme, porque yo después estuve muchos años trabajando en el extranjero, aquí en España había muy pocas mujeres en el sector profesional, entonces ahí ni siquiera socializar con mujeres, ni siquiera. Hoy en día, por suerte, la cosa ya ha cambiado. Hay más mujeres, pero siguen siendo todavía una minoría bastante. Claro. Bueno, de hecho, en una de las empresas que trabajaste había hasta como un grupo LGTBI dentro de la empresa, ¿no? En todo lo que era la multinacional. Bueno, sí, es que claro, es que aquí el tema es que esto ahora es bastante obligado para empresas grandes que apoyen mucho al colectivo LGTBI y al feminismo y que es lo que debería haber sido siempre. Pero ¿por qué pasa esto ahora? Porque hace unos años hubo una empresa muy grande de videojuegos que se llama porque Activision Blizzard, que tuvo un escándalo brutal a nivel de, creo que lo puedes imaginar, a nivel de machismo, directores abusando de personal, mujeres dejando su trabajo, vejaciones, acoso. Por desgracia ha sido así en un montón de sectores en los que los señoros estaban al mando, he de decir. Sí, claro, eso se hizo público, fue muy escandaloso. Entonces empezaron a saltar en otras compañías, otros brotes, el Me Too. Decir. Exacto. Y claro, eso también unido a, hay gente que le llama movimiento woke. Yo pienso que lo más fácil es decir un poco de sentido común y abrir la mente y evolucionar como especie humana, ¿sabes? Que claro, ahora las empresas han cambiado la política de si no se va a quedar solo en una cosa de machirulos y no van a ir muy lejos. Claro. No van a ir muy lejos. Y realmente
no... A ver, no me ha afectado, pero que sí, lo que yo he visto es la diferencia de tratos, y eso sí, lo que puedo decir es que a los puestos que he llegado, más arriba, Ya no. ya no creo que pueda. Claro. Eso sí que lo veo bastante claro. Pero bueno, tampoco me preocupa, porque ahora estoy en otra cosa a nivel profesional. Pero es una pena, realmente, solo en una empresa de videojuegos que se llama 2K, que a lo mejor a mucha gente le suena porque es el publisher, la publicadora del juego de NBA. Me sorprendió porque la subdirectora era, porque ahora ya creo que ya no está en esa posición, por lo que me han dicho mis ex compañeros de trabajo, pero cuando yo estaba así, una mujer trans. Qué maravilla. Y eso, pues lógicamente, me alegró mucho. Pero bueno, es que es una compañía de Estados Unidos. Sí, es que allí pero seguramente le pasaría lo que estábamos hablando antes, que llegó a ese puesto y una vez que ya estaba en ese puesto, dijo, a partir de ahora me llamo tal y soy así. Sí, porque bueno, si claro. no, habría pasado igual y no habría llegado a acceder a ese puesto fijo. Sí, seguramente. Claro, exacto. Me gustaría que habláramos también de un tema, que esto solo lo he hablado contigo, luego también ha surgido en otras conversaciones, pero quien me dio un poco la clave de la pieza fuiste tú también, que era a nivel cirugías y reasignaciones en España, la diferencia que hay entre mujeres trans y mujeres intersex, que la una va por tema endocrino y la otra va por tema urología. Me gustaría que lo contaras tú, porque era algo que yo no tenía ni puñetera idea de cómo funcionaba y me resulta súper interesante también, porque ahí veo un punto de entonar el mea culpa por parte del propio sistema y por parte del propio sistema médico. Sí. Entonces me encantó, ¿sabes? Claro. Y quiero que nos lo cuentes. Lo que yo tampoco sé si es si es mi caso o si en general, porque claro, no conozco a otra persona que vaya, por ejemplo, al mismo hospital que yo. Entonces, claro, a lo mejor en otro hospital, otra comunidad autónoma, tal, a lo mejor es diferente. ¿Sabes? Sí, me gustaría conocer a una persona que también fuera al mismo hospital, que yo voy al Hospital Clínic de Barcelona, y que me dijeran, pues, que me diga, pues a mí me han derivado a, yo qué sé, a Transit, o, ¿sabes? Sí. Pero bueno, basada en mi experiencia. Vamos a decir, y perdón un momento, que en el Clinic es donde naciste. O sea, Sí, que sí. toda tu historia clínica arranca ahí y ha continuado ahí siempre. Sí. Bueno, Ojo, que no hay Sí. agujeros negros en la información, porque naciste en ese mismo hospital que te está haciendo seguimiento a día de hoy también. sí, pero me sale en inglés ahora. Bueno, los archivos médicos de cuando nací no los tienen en el clínico. Yo te digo, yo encontré haciendo la mudanza de casa de mis padres este verano, no sé cómo, lo típico, moviendo una caja y tal, y encuentras una pila de papeles Porque viejos. tenía que suceder. Sí. Pero en el Clinic no tienen esa historia. Qué fuerte parece. Sí, como que desapareció. Sí. En plan de nada, estamos haciendo aquí una cirugía a un bebé, como lo han autorizado los padres, esto no deja registro en ningún lugar. Hasta luego, Mari Carmen. Claro, con el rollo de que se han digitalizado todo. Ya. Pues eso no está digitalizado. Digo, ya, bueno, Claro, pero pues tiene que estar en el papel, en algún archivo, en algún lugar. pues se ve Pues que no. Pero mira, por suerte en tu casa estaba. Pues eso, sí, perdón, que te he cortado, que era como para dejar claro que en el Clinic te habían hecho desde el nacimiento hasta los seguimientos posteriores, y que es curioso también, ¿no?, que desaparezcan de repente cosas o que no estén. Sí, a ver, claro, lógicamente, yo durante toda mi vida, al margen de mi vida, se podría decir, y de mi vida profesional y todo, yo siempre he tenido esa mosca detrás de la oreja, de decir, ¿por qué vivo en este limbo? ¿Vale? Así para simplificarlo. Sí. ¿Sabes? Entonces ya, que ya hace 8 años, porque fue en el 2016 que ya se empezó a acrecentar mucho, ¿sabes? Claro. Ese limbo, por decirlo de alguna manera. Sí.
porque yo he vivido también, una década, 10 años, se dice rápido, pero estuve 1 año en Singapur y 9 años en Indonesia, y con una vida bastante cómoda, se podría decir, informada y tal. Yo me di cuenta que no servía yo para ese tipo de vida, ¿sabes? Claro. Porque mi forma de ser, como digo yo, mi limbo no forma parte de ningún sistema binario ni nada. Entonces a mí me querían hacer vivir un estilo de vida que no era la mía, simplemente. Así, yo lo que hablo yo de los personajes, en plan, no nos pueden obligar a vivir un personaje, claro, porque terminamos petando porque no hay por dónde cogerlo. Sí, y como yo en verdad siempre lo tuve bastante claro. Claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que eso ya son cosas personales. A mí lo que pasa es que me engañó la persona, porque yo le dije, yo soy así, 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 ya está, ¿sabes? Y me dijo, bien, bien, bien. Y después el bien, 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 mentira. Ya. ¿Sabes? Pero bueno, eso ya. Tampoco en el momento de empezar una relación no se sabe. Claro. ¿Sabes? Que te va a mentir o no sé, o que cambia de opinión durante... Que también puede pasar. Que también puede pasar. Entonces, bueno, pues decidí, nada, pues esto no, pues fuera. Regresé. Entonces ya cuando regresé, aparte que regresé 1 mes antes del COVID, lo primero que hice fue ir al clinic y le comenté a mi hepatóloga, que es mi doctora habitual, se podría decir, que los problemas que tengo son derivados de aquella operación. Claro. ¿Sabes? Le dije cómo me sentía, cómo me sentí, porque tuve el coraje de decirlo, porque claro, yo... Aunque mis padres, por suerte, nunca han sido muy influyentes en mí en el sentido de que a los 18 años ya vieron que yo, pues eso, que yo ya había estudiado japonés, que ya estaba trabajando en videojuegos, que tal, que... Como que ya tenías un poco como el camino hecho de lo profesional, que ¿sabes? Al final es lo que a los padres les preocupa más, el que te puedas valer por ti misma. ¿Sabes? Entonces nunca me comieron la cabeza... Ni te obligaron a nada, ni... Bien. ¿Sabes? En ese sentido, guay. Pero, claro, yo ya... claro, es que te ten en cuenta que yo no pasé por uno, pasé por 2 divorcios, ¿sabes? Yo digo, ya está, está demostrado. Ya está claro que el personaje no me corresponde. Exacto, ¿sabes? Esta vida normativa no me corresponde. Y entonces, mi doctora me derivó a psiquiatría. Claro. ¿Sabes? Y hablando yo con la psiquiatra, lo primero, es que fue ya la primera consulta, me dice, pues si tú eres una persona normal y corriente, ¿sabes? Tal. Y yo le dije, sí, es que yo no sé por qué me han derivado aquí, pero bueno, si me derivan aquí, yo vengo. Patologizante. ¿Sabes? Yo te explico. Pero vamos, que de ahí a que yo esté mal, hay una diferencia abismal, vamos. Yo he tenido mi vida, he hecho esto, todo esto, tal. Me dice, no, si es que... Y en ese sentido, la psiquiatra tuvo vista, ¿sabes? Porque me dijo, te voy a pasar a endocrinología y que te hagan ahí unas pruebas, porque a lo mejor eres intersex y no lo sabes. Y yo, fue la primera vez que escuché la palabra intersex. Y yo... Y se te encendió la bombilla, porque claro, ahí hay algo, cuando de repente escuchamos cosas que nos representan, como que hay algo que vibra ahí, ¿a que sí? Sí. Y yo dije, pues vale. Entonces, me hicieron las pruebas, que la prueba no deja de ser más que una analítica, realmente. Y me hicieron la prueba y, me dijeron, tú tienes este tipo de condición, tal, ¿sabes? Este es tu hemograma, tal. Y entonces fue ahí, yo creo que ese fue el día... No sé cómo decirlo. No sé si decirlo el más feliz o el más liberador o el más clarificante o no sé. Pero fue el día el día que cobró toda mi vida sentido. Que decir, ahora entiendo por qué yo era así. ¿Que tenías cuántos años en ese momento? Pues 40. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, totalmente. Hola, ¿qué tal? Sí. Sí, fue un mes antes del COVID. Sí. Pero, claro, yo tenía claro de que yo no... Lo único que tenía claro es de cómo era yo y de que yo no
No formabas parte de lo que la sociedad te decía. Eso es. Es que al final es así. En otro podcast anterior hablábamos de esto, que lo decía Violet Ferrer de La Putirruta, que al final es la sociedad la que determina si somos hombres o somos mujeres y nos llama de esa manera. Incluso antes de que nos lo planteemos o no lo cuestionemos, ya nos está poniendo las etiquetas encima y nos está obligando a vivir ese personaje, ¿sabes? Entonces, claro, dices, con 40 tacos, cuando de repente te dan otra opción de otro personaje que sí vibra contigo, dices, esto sí. Claro. Además que yo, cuando más me he descubierto a mí misma, ha sido viajando por Asia, y ahora voy a explicar el porqué de Asia, yo sola. Bueno, yo sola es bastante claro en el sentido de que porque puedo ser yo misma, Claro. ¿sabes? Y en Asia también, porque la diferencia que tiene Asia con Europa o con el mundo occidental es que el background, porque todos los países tienen un background, ¿sabes? Un fondo. Sí. Y el background religioso de Asia no es el mismo que tiene Europa o América. Claro. Cuando digo América, todo el continente americano. Sí, sí. Aquí el background religioso ha hecho mucho mal, las cosas como son. Sobre todo para la comunidad, principalmente. Sí, sí. Que ha instalado cosas en el sistema que no eran inclusivas para nada. Al revés. Y en cambio en Asia, cuando la gente dice, por ejemplo, Japón. Yo la primera vez que fui a Japón fue en el año 99, o sea, el siglo pasado, ¿sabes? Cuando la gente me dice a mí, es que Japón es un país muy cerrado, ¿qué tal? Mira, yo he visto cosas que en Japón, aquí, después pasaron a los 20 años. O sea, el tema de, por ejemplo, me acuerdo que a mí siempre me ha encantado el pop japonés, había una cantante, que aparte lo decía abiertamente, que era lesbiana. Claro, te estoy hablando de eso, que fue ese single lo sacó en el 2001 y salía en la carátula con la bandera arcoíris, ¿sabes? Lo decía abiertamente, públicamente, que era lesbiana. Después, bueno, todo el tema BL, que son mangas boys love y también entre chicos. Que juega mucho con la androginia. ¿Sabes? También. Sí, bueno, después, bueno, todo el tema, sí, y después que Corea también ha cogido ese tipo de con el tema del K-pop y todo eso. Es que en Asia tienen otra cultura, su background es diferente, pero vienen de otras religiones, entonces no es que sean permisivos, sino que tienen otros conceptos. Sí, lo que hablo yo del sistema operativo. Es como que no es lo mismo trabajar con Linux que trabajar con Windows que trabajar con Mac. Exacto, sí, es que es así. Entonces dices, luego cuando quieres instalar un programa que se ha creado en un lugar, no tiene nada que ver con que cuadre con el sistema operativo o no. Al final son sistemas de pensamiento y de procesamiento de información a nivel mental también. El lenguaje incluso. Entonces, como yo siempre digo, Fiona, yo la pude liberar en Tokio, en el año 2001, cuando estoy viviendo allí siendo corresponsal de videojuegos. Y pude ser Fiona públicamente, cosa que aquí en España, vamos, ni lo pensaba. Y esa libertad, pues eso, nunca la tuve aquí. Claro. Bueno, después, claro, con eso descubrí una cara oculta de Japón. Porque yo me quise quedar más tiempo del que las revistas me permitieron y bueno, y acabé pues trabajando en un lugar que no tenía nada que ver con videojuegos. Ese fue el motivo por el que regresé, porque yo siempre tuve muy claro que quería dedicarme a videojuegos. Y amaba Japón por los videojuegos, pero yo amaba Japón por los videojuegos, ¿sabes? Entonces, cuando yo me quedé en Japón trabajando en algo que no tenía nada que ver, dije, no, ya puede ser Japón, pero mi carrera profesional está primero. Claro, que al final es la que te ha dado sentido a toda tu vida, realmente. Sí. Pero lo que me gustó de esa experiencia es que pude ser Fiona públicamente. Fue durante poco tiempo, fueron 6 meses, se podría decir, pero fue la primera vez. Entonces, a mí cuando me preguntan Fiona nació en Tokio. Claro. ¿Sabes? ¿Cómo entiendes tú el travestismo?
Porque al final yo siempre digo que el travestismo es un puente hacia encontrar nuestra identidad. Bueno, yo en verdad es que, claro, a ver, es que decir travestismo al final es darle la razón al sistema, ¿sabes? Porque si tú dices, a ver, yo no digo que esté mal dicho, pero si tú dices travestismo es como que ya le das la razón al sistema de que de este género binario pasas a este otro a nivel de vestimenta. Claro. O a nivel de apariencia. Exacto. Y yo, como persona intersex, y aunque yo creo que no solo es aplicable a todo el mundo, pero como yo siempre he vivido en este limbo, pues para mí no es vestirse, ¿sabes? Claro. Al final da igual ponerse cuando te dicen una camiseta de hombre, camiseta de mujer, cuando la ves que lo único que tiene es a lo mejor un poquito menos más de tela en la cintura. Exacto, alguna, ¿sabes?, pinza en el pecho para que entre mejor las tetas o lo que sea. Pero dices, a ver, es un trozo de tela, es una camiseta. Entonces, para mí, yo le quitaría el traje. Para mí es vestirse. Claro. ¿Sabes? Y debería ser, y yo creo que si toda la sociedad pensara así, no habría ningún problema, ¿sabes? Porque, claro, pero ahí viviríamos sin géneros. Bueno, bueno, como digo yo, es parte de mi limbo. Yo, de hecho, a día de hoy me considero una persona intergénero, que yo he aceptado mi naturaleza intersex. Eso sí, me siento más identificada con ser mujer. Con lo femenino. Pero no, ¿sabes? Tampoco rechazo la parte masculina que la naturaleza me ha dado. Y entonces yo creo que se puede vivir de una manera, no sé, en armonía, ¿sabes? Claro. O sin género o con los dos géneros, que no es lo mismo. Claro. Que no es lo mismo. ¿Qué es intergénero? Pues lo que te acabo de explicar, pero con los dos géneros, ¿vale? Es como si pusiéramos... Como el abrazar la androginia, digamos, al 100% y ser consciente de las dos partes, del masculino, sí, y del femenino, igual, que están en todas las personas al final. Sí, pero en vez de a lo mejor un 50%, por decirlo de alguna manera, en mi caso, por ejemplo, sería más un 75% mujer y un 25% hombre, ¿vale? Pero que yo, o sea, no tengo... Por eso, cuando hablábamos al principio, cuando me conociste, que yo te decía, hay algo que no me encaja dentro de la transexualidad, porque yo no rechazo ese 25%. Claro. ¿Sabes? Que yo sí que he visto que muchas mujeres trans sí que rechazan el porcentaje que tenga cada persona. Sí. ¿Sabes? Decía, no, a ver, yo no le tengo ninguna disforia a ese porcentaje. ¿Sabes? Esa es un poco la diferencia. Por eso yo, a lo mejor en ese otro porcentaje, en el 75% coincidía con la claro, gente trans, pero en ese otro no. ¿Sabes? Yo disforia realmente nunca he tenido. Bueno, disforia, yo creo que toda la gente tiene disforia. Pero bueno, al final no deja de ser las disforias un poco que te marcan esta sociedad y más de consumo y de todo, de adelgaza o esto o lo otro, ¿sabes? Pero claro, no es lo mismo que una disforia como la que yo he conocido en gente trans, que bueno, yo creo que sí que a lo mejor se puede decir que es más... Que querían como renunciar totalmente a lo masculino o renunciar totalmente a lo femenino, sí. Exacto. Sí, sí. Sin abrazar las dos partes. Es que claro, al final era lo que hablábamos, ¿no? De la evidencia de que las personas intersex se demuestra que las identidades no son binarias. O sea, para mí es como la identidad no binaria se correspondería con un cuerpo intersex. Y yo lo entendería así también. Sí, es que además lo del tema de la ropa es que es todo tan... Sí, bueno, hay una industria detrás, eso está claro, y es todo muy relativo, porque yo también lo he dicho de los romanos, iban con faldas, por ejemplo. Los egipcios llevaban minifaldas, hola, ¿qué tal? O sea, la minifalda no se inventó en los años 60 por Mary Quant, las minifaldas las tenían ya las egipcias hace 4.000 y 5.000 años porque hacía calor y llevaban el lino y un cinturón y se subían la falda larga, que era una túnica, y se la subían y se la agarraban al cinturón, y eso convertía en una minifalda porque hacía calor. O sea, al final también está el sentido común dentro de la indumentaria. Sí, sí. Pero sí que es curioso cómo lo puede entender la sociedad en ese sentido y hasta qué punto puede afectar tu imagen social, cómo te muestras al mundo, cómo vistes en la calle, para reforzar tu identidad también o para recibir menos violencias que se correspondan con tu identidad, porque al final también va un poco por ahí. Sí.
Yo, gracias a poder vestirme con lo que se consideraría ropa de mujer o con ropa de hombre, o sea, por ir con falda por la calle, he aprendido también a disfrutar el ir con pantalón. Y soy consciente de que performo también cuando voy con el pantalón. Entonces, ahí en identidades intersex y en identidades no binarias está muy claro que podemos jugar con esa androginia y al final da igual en qué sociedad vivamos, que la identidad está ahí y no la podemos elegir también. Sí, bueno, pero por ejemplo, para mí, casi toda mi vida que he tenido que llevar ropa de hombre ha sido una performance total. Porque yo, claro, para que no se me vieran, ¿sabes? Mis pechos, que eran más desarrollados que los de un hombre, tal vez menos que los de una mujer, pero más que los de un hombre. Entonces, para no tener problemas con la sociedad, yo siempre he ido con ropa muy ancha, ¿sabes? Yo siempre he ido rollo hip hop. Claro. ¿Sabes? Y para mí eso ha sido una performance, porque mucha gente piensa, ¿te mola el hip hop? Y digo, pues no. A ver, o sí que me gusta una canción o dos, pero no es que yo fuera hip hopera. Ya. Era más por la performance. Claro. ¿Sabes? En cambio, ahora realmente disfruto comprando ropa, ¿sabes? Porque me compro la ropa que a mí me gusta, me la pongo y nadie me dice nada de que si tengo tetas o no tengo tetas, ¿sabes? Claro. Es que es lo mejor, ¿sabes? Para mí ha sido, yo creo que mi vida ha mejorado en muchos sentidos. Claro, ¿tiene aspectos negativos? Bueno, yo realmente tampoco me puedo quejar algunas veces, personas, pero muy pocas, que se me quedan mirando, tal, y yo pensando, ¿por qué? Además, si... No les puede molar el rollo que llevas también, que es que muchas veces se nos va la olla como si nos estuvieran criticando o lo que sea y solo les mola lo que llevamos o les mola la energía que tenemos y nos miran, ojo. Sí. Y después a nivel de trato, sí que es verdad que veo diferencias, no es lo mismo... un poco el mismo ejemplo que a nivel laboral, en el sentido del trato, ¿vale? El trato ha cambiado mucho cuando interactúo con hombres que me tratan de una manera más, ¿cómo decirlo?, más paternalista. Y cuando antes eran más de igual a igual, ¿sabes? O en plan lucha de alter egos o tal, pero cuando veían que yo no era así, ¿sabes? No entrabas en esa competencia. Esa supremacía que quieren entre ellos. Pero bueno, que eso lo he notado, ¿sabes? De una manera de tratarme de una manera más, más infantil o más paternalista. Sí, como de ponerse un poco por encima, ¿no? No te entiendo. ¿Sabes? Y y con mujeres, no he visto, lo que he visto son dos cosas bastante diferenciadas. Se podría decir entre la mujer aliada y la mujer no aliada. Claro. La mujer aliada, lo más. Y la que no es aliada es como con cara, como diciendo, ¿qué haces aquí? Se coloca en el lugar como del señor, que es lo que hemos hablado siempre, de las cerfas al final. Sí, como en plan, ¿qué haces aquí? Porque quieres ocupar mi espacio que se piensan que les pertenece biológicamente. Exacto. ¿Sabes? Y yo digo, pero realmente por suerte, son más las aliadas que las no. Y realmente mi vida, pues desde aquel día es que no me gusta decir la palabra. Diagnóstico. Pero bueno, fue un poco así. Fue un día como de iluminación, sí, si lo quieres llevar a un lado más espiritual. Sí, realmente fue. O de aclaración, como has dicho antes también. Sí, de darle sentido. De ponerle un nombre al limbo, al final. Sí, porque claro, es que no. Ya, yo me acuerdo que en el 2006 ya, si hubiera sido por mí, a lo mejor en el 2006 ya hubiera hecho esto. Pero bueno, otras eran circunstancias personales. No lo hice por circunstancias personales. Pero es que yo me acuerdo que claro, tú imagínate, cuando fui a Corea, por ejemplo, aparte que fui yo sola, es que disfruté. Por eso digo, para mí los viajes que he hecho a Asia yo sola han ayudado mucho a tu identidad también. Han sido una liberación enorme, porque cuando fui a Corea la primera vez, me pasé por todas las tiendas de maquillaje, de todo, ¿sabes? De que encima son unas exageradísimas que van montadísimas todo el día. Entonces llegas allí y dices, me monto, tampoco me integro. El estilo es diferente, pero a mí como me gusta,
Claro. Pues yo lo disfruté muchísimo, ¿sabes? Y claro, han sido muy liberadores los viajes que tuve. Y ya, bueno, pero lo que pasa es que ya, la segunda vez que ya he ido a Corea, ya pues he sido como Fiona oficialmente. Claro. Por decir algo oficialmente. Sí, ¿no? sí. Y Tailandia ya ni hablamos, ya Tailandia es lo más en ese sentido. Es que no sé cómo explicarlo. Tailandia es... Vamos, en ningún momento ha habido gente dubitativa, como incluso puedo ver aquí, o que me mire así, que me miren, ¿sabes? O no sé, aunque que tampoco me pasa mucho, la verdad. Por eso digo que yo en general en mi vida no me puedo quejar. Pero es que en Tailandia, vamos, es que ni lo piensan. Notabas como más tranquilidad, digamos. Sí, porque claro, es que la gente trans forma parte de la sociedad allí, Claro. ¿sabes? Y bueno, gente trans y todo tipo de... O sea, Sí, es un las país identidades sí. disidentes en general, que podemos entender aquí. Allí forman parte de su cultura, Claro. porque tienen otro, como digo yo, otro background religioso y tienen una rama dentro del budismo, aunque el budismo no lo permita, pero dentro del budismo tienen una rama que eso, aparte que yo me acuerdo que lo hablé mucho allí en Tailandia, y que, claro, que el ser humano vive en una constante transición, ¿sabes? No es en plan... No es fijo, exacto. Claro, entonces, claro, es una pasada con esa forma de pensar, pues es que es normal que esa sociedad pues no tenga ningún perjuicio. Es verdad que yo he escuchado de gente que sí que le han hecho bullying y tal, pero bueno, eso pasa, por desgracia pasa en todos los países. Los niños son muy crueles. Claro. La verdad, por eso yo siempre digo, he tenido mucha suerte, pero que los niños son crueles, sí, la verdad. ¿Qué entiendes tú por hermafrodita? Porque este tema lo hemos hablado mucho, que siempre hemos dicho si era un insulto o qué. Yo creo que también depende un poco de la intención y sí, depende un poco de todo, pero quería hablarlo contigo. Depende del tema del contexto. Claro. Cuando te lo dicen en plan despectivo es un insulto. Pero que tampoco se utiliza demasiado, también te lo digo, porque la gente no tiene ni puta idea, en general. Sí, como para decir, ya, ¡hermafrodita! No. Me parece ya como demasiado... No, a mí la única vez que la gente me dice, cuando yo le trato de explicar lo que es la intersexualidad, entonces cuando veo que no lo entienden, yo digo, mira, hermafrodita. Claro. Entonces, vale. Claro. Pero ya se piensan otras cosas que no son tampoco. Claro, pero bueno, por lo menos ¿sabes? ya saben de qué se está hablando, claro. Porque la palabra es más antigua, ya se ha aplicado más y ya tiene como un histórico detrás. Sí, pero bueno, la gente se hace cosas erróneas, o sea, pensamientos erróneos, porque se piensan que el hermafrodita es una persona que tiene todos los genitales masculinos y todos los genitales femeninos. Claro. Y como incluso hay gente más perversa que incluso se piensan que la gente hermafrodita nos podemos autofollar. Claro. ¿Sabes? Que eso ya es depravación, porque... Pero bueno... Y no es así. Pero bueno, algunas veces cuando ves que ya no puedes con esa persona, le dices hermafrodita y ya está. Claro, ¿sabes? para que lo entienda. Sí. Y la I del LGTBI, porque yo siempre, ya sabes tú que yo me paso la vida cabreada entre unas cosas y otras. Y obviamente desde que nos conocemos, yo siempre he puesto muchísimo en valor la I, lo sabes. Y sigo viendo a día de hoy que dentro de la comunidad se habla siempre de LGTBQ+, pero en muchos casos se olvidan de la I. Sí. ¿Qué tienes tú que decir al respecto de eso? Pues bueno, mucho, la verdad. Porque sí, la I es como digo yo, somos la minoría dentro de la minoría. Y es verdad que la gente, el resto de letras, ni saben lo que es la I y lo peor de todo que ni les interesa. O sea, hay gente que sí, pero hay gente que... En general... Pero hay gente que solo les interesa su letra, por decirlo de alguna manera, y ya está. Y me he encontrado, o sea, muy poca gente, y mira que yo, a ver, me muevo por lugares donde hay bastante diversidad, y muy poca gente de primeras me dice, intersex, sé lo que es, okay. ¿sabes? Pero muy poca gente, ¿eh? La mayoría no sabe. O sea...
Es verdad que desde todas las asociaciones intersex de aquí en España estamos haciendo mucho esfuerzo para que se dé a conocer, pero cuesta mucho, Yo en ese sentido lo veo difícil. No sé, estoy un poco en ese sentido negativa, porque veo todo el esfuerzo que hace la comunidad y como que no llega donde tiene que llegar. Sí, como que no avanza. Bueno, ¿sabes? Lo que conté en la tele de ese famoso orgullo que vas con la bandera. Se pensaba que era una bandera Pokémon, sí. o de otra cosa que no tenían ni puta idea de cómo era la bandera intersex, porque a lo mejor no la habían visto nunca, ¿no? Sí. También me parece un logro que forme parte de la bandera del progreso LGTBIQ, que forme parte el círculo lila con el triángulo amarillo de la bandera intersex, ¿no? O sea, creo que la comunidad sí que está haciendo, o sea, una parte de la comunidad sí que está haciendo por incluir realmente todo tipo de identidades y que al final sea una bandera que nos represente a todos, pero sí que es cierto que también lo digo siempre, cada letra tiene unas necesidades distintas y a veces se nos olvida pues que tanto la T como la I son letras en las que también aplica la G, la L y la B. Porque la mayoría de identidades trans y la mayoría de identidades intersex han transitado también por lo gay, han transitado también por lo lésbico y han transitado obviamente por la bisexualidad también o por la pansexualidad. Entonces, al final dices que la T y la I estén justo al final del LGTBI, que muchas veces no se tenga en cuenta la I cuando precisamente son las siglas que han transitado por todas las letras del colectivo. Me parece una falta de respeto que te cagas desde cada uno, ¿no? A nivel individual, que dices tú es que no saberlo y no defenderlo y no tenerlo en cuenta, me parece que es como una agresión dentro del propio colectivo también, ¿no? No sé, es que me cabrea muchísimo. Siempre que lo veo hago todo lo posible. A veces no lo hago, también te digo. A veces me invitan a cosas que pone LGTB y no me apetece ponerme a discutir ni abrir debates, porque al final digo, ya se enterarán, pero a mí personalmente me sirve como filtro para saber qué entidades son conscientes de la realidad y qué entidades no. Es un poco como pasa con la bandera arcoiris. O sea, cuando un ayuntamiento cuelga la bandera rainbow con los 6 colores y no es la del progreso, sé que no están al día con la lucha y que se pueden estar subiendo a un carro que a lo mejor no les corresponde, ¿no? Sí. Pues también me pasa un poco con la I. Sí, a ver, es un tema un poco complejo, porque, y más en Estados Unidos, porque hay mucha gente intersex que no se considera del colectivo. Y tú dirás, ¿por qué? Porque esa gente que está en contra, yo por ejemplo no, o sea, yo estoy en contra de esa gente. Sí, sí. Dicen que no tiene nada que ver con ningún tema. Con la lucha queer, digamos. No es que con la lucha queer, es que como que biológicamente han nacido así, ¿sabes? Que no son ninguna minoría, no son en el sentido de que no... que han nacido así, como que no eligen o sea, que no está relacionado con su identidad sexual, ni identidad de género, ni orientación. Es algo biológico, que no tiene nada que ver con identidad. Que es una existencia que es así y punto, y que no se tiene que colectivizar, digamos. Pero claro, es una minoría al final. Sí, ¿qué porcentaje de personas intersex hay en el mundo? 1,7. Un 1,7%. Es que es la población de México. Claro. ¿Sabes? Yo lo veo un error porque es gente que ya no solo que le da la espalda a su propia gente, sino porque esa gente, o sea, lo dicen, ¿por qué? Porque viven camufladas en el sistema. Claro. ¿Sabes? Por ejemplo, mi caso, si yo pues me hubiera conformado, o si yo no hubiera tenido, como digo yo, esa mosca detrás de la oreja, pues a mí me dicen, tú eres un hombre, y yo me hubiera criado como hombre, tal, todo como... Te casas y te diluyes dentro de la norma. Eso es. Y a lo mejor ni me entero. Claro. ¿Sabes? O si me entero... Que habrá muchísimos casos así también. Sí, la mayoría. De hecho, la mayoría de gente intersex no lo sabe. Claro, por eso a lo mejor el porcentaje es bastante más alto que el 1,7. Sí. Y de ese 1,7, la mayoría de ese 1,7 es gente que lo sabe, pero como viven en el sistema, no quieren
justamente luchar por Claro. su intersexualidad. Quieren decir, no. Normalizarse y diluirse ahí. Eso, y que no dar la nota, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Sabes? No quieren luchar. Cuando precisamente yo creo que es una de las letras que más visibilidad debería tener, porque pone en jaque mate Sí. todo el sistema binario. Claro, pero es gente que, claro, que si las han criado... Claro, es que esto es algo... Es difícil, porque claro, depende Que de cada cada persona, situación, cada contexto. el país en el que esté. Por eso. Claro. ¿Tú qué crees que se podría mejorar de cara a la comunidad intersex, tanto a nivel social como a nivel médico, por ejemplo? ¿Qué mejoras ves tú que dirías? Bueno, a nivel médico... ¿He hecho en falta esto o considero que esto es súper importante y no se está haciendo? Bueno, lo más importante a nivel médico es... Es que, claro, sería que una persona intersex pueda elegir Se desarrollara de forma natural en Sí. todo momento de su vida. y que a los 18 años, o bueno, hay países que, por ejemplo, la mayoría de edad la tienen a los 21, pero bueno, a la mayoría de edad elijan lo que quieran ser, incluso, pero que ¿Cómo- dentro de lo que cómo quieran quieren ser, vivir? pero no en un sistema binario, sino que puedan elegir ser mujer, ser hombre o ser persona intersex. Que las leyes y que todo identificarán a la gente intersex pues como gente intersex. No se tienen que existe y englobar, que no forma parte de... Eso. Claro, no obligar a que tengas que elegir incluso entre hombre y mujer dentro del documento. Es que, claro, yo soy súper abolicionista del género Sí. y creo que eso solucionaría un montón de problemas también. Sí, realmente solucionarían muchos. Claro. Muchos. Pero si no los quieren quitar, pues Que se acepte, al menos. que se claro. acepte que no tienes por qué formar parte del sistema binario cuando biológicamente no lo eres y de forma natural y de forma orgánica y de nacimiento no lo eres, Claro. exacto. Sí. Y dejar que se desarrolle, ¿no? Porque también yo creo que históricamente se ha sometido a cirugías a un montón de bebés intersex porque no quedaba claro en qué caja meterlos, hablando mal y pronto, Sí. y eso ha acarreado un montón de problemas a muchísima gente que luego, pues eso, hablamos de un montón de familias y de parejas, pues que a lo mejor uno de los dos miembros es estéril, a lo mejor resulta que es intersex y no lo sabe, y ha vivido toda su vida detrás de ese formato y de ese sistema, ¿no? Y ya para terminar, me gustaría que me contaras que te vas a ir a vivir a Japón, joder. Que yo, vamos, encantada de la vida a la que puedas, si en algún momento la cantidad de cosas que estoy haciendo me lo permite, ir a visitarte, obviamente. Tenemos un proyecto entre manos que no vamos a comentar aquí, pero que me encantaría hacerlo y que ya sabes que llevamos tiempo dándole vueltas y más tarde o más temprano se hará. Pero que nos cuentes un poco que te vas a vivir a Japón al final, que te hace mucha ilusión irte a vivir a Japón y qué vas a hacer allí o qué pretendes hacer allí. Porque yo ya conociendo tu trayectoria sé que lo que se te ponga entre ceja y ceja lo harás, pero que nos lo cuentes antes de irte ahora que te tenemos todavía aquí en Barcelona. Sí, no. Que cuando pasen los años digamos, mira la hija de puta esta que al final hizo esto y lo otro y lo dijo y amenazó con hacerlo. Sí. Bueno, por temas personales, mi vida, pues, bueno, ha cambiado a nivel familiar. Entonces he decidido que ya mi tiempo que he estado en Barcelona, que para mí no es poco, regresé, creo que lo comenté antes, regresé un mes antes de que empezara el confinamiento del COVID, después de haber estado 10 años viviendo fuera, y hasta el día de hoy, o sea, llevo ya 4 años y medio, y ya va siendo hora, Claro. para mí de volar. Y bueno, Japón siempre ha sido el país que más me ha gustado. Expliqué el porqué, pero después ya por muchos motivos. Ya no es solo por los videojuegos. Entonces, bueno, he decidido emprender a nivel empresarial, pues eso, en Japón, en lugar de hacerlo aquí en Barcelona. Y entonces me voy a crear mi startup, bueno, que estoy creando, no es que, no es que quiera crear, es que estoy Que ya en estás en ello. Y nada, y allí pues a empezar una vida nueva. Y aunque bueno, es un país que conozco, culturalmente no voy a tener problema de adaptarme, me gusta, y a nivel del proyecto empresarial estoy muy ilusionada.
y así ya también no tengo que trabajar en empresas de videojuegos y vivir todas las cosas que te he comentado antes. Uh-huh. Y bueno, realmente con muchas ganas de hacerlo. Ya me falta poco. Ahora, eso sí, estoy en la fase, a lo mejor tal vez sea de las más pesadas, porque es todo el tema de papeleo. La burocracia, exacto. Sí, no, y Japón en ese sentido no es un país fácil. Para irse a vivir y tal, es muy, bueno, tienen sus políticas y ya está. Claro, sí que las tienes que aprender, exacto, porque seguramente lo primero te resultará más complicado que si lo quisieras hacer luego más adelante o repetirlo otra vez, exacto. Pero vamos, estoy en ello. De hecho, ya me faltan pocos días para irme y nada, pues con muchas ganas de vivir allí, y no solo de vivir, sino también allí tengo contacto, o sea, todo el tema de movimiento intersex que yo, bueno, creo yo que he apoyado durante todo mi tiempo aquí en España, pues aportaré mi granito de arena en Japón, que también hay una comunidad intersex, porque claro, gente intersex hay en todo el mundo. Claro. ¿No? Y nada, pues a continuar con mi vida allí, realmente. Claro, me parece una fantasía que te conviertas en la primera mujer intersex en tener su propia empresa de videojuegos, sea de la manera que sea. O sea, ya es como para mí, como historiadora, es como en plan de pum, sí, manotazo encima de la mesa, me parece lo más. Sí, no, a ver, a nivel profesional no me puedo quejar, porque ya no solo a nivel intersex, sino a nivel de ser humano. Sí, como todo. He sido de trayectoria. La primera persona de España en ser corresponsal en Japón de revistas de videojuegos. También he sido la primera persona en ser corresponsal en Japón de España, y también he ganado, bueno, premios como el Google Play Contest, que es el mejor juego del año por Google, para Google. Para los sistemas Android, en el tiempo que viví en Indonesia, y el TIG Awards, que es uno de los premios más prestigiosos a nivel global de videojuegos que da la industria de videojuegos del Reino Unido. Y ese premio fue relativamente hace poco, fue en el 2022. Un juego que se llama The Quarry, que es un juego para la gente que le guste los juegos de terror. Está muy bien. Y fue juego del año a nivel mundial. Y nada, y espero, ahora lo que más deseo es que mi empresa salga bien, y ya está. A ver, tengo el capital, tengo los conocimientos a nivel profesional. Voy a estar en un país que apoya también este tipo de industria. Eso es súper importante también. Y bueno, todo pinta bien. Claro, lógicamente siempre tiene un riesgo. Obvio, pero es que es una súper aventura, que mola un montón. ¿Sabes? Entonces, esta oportunidad sé que no la voy a tener otra vez en mi vida. Entonces, si no lo intento ahora, pues nunca sabré. Exacto. Y no quiero quedarme con las ganas, realmente. Obviamente no. Yo que soy súper pro emprendimiento, lo único que puedo hacer es empujarte, ¿sabes? Y tirarte al vacío. Porque, vamos, confío totalmente en el trabajo que vayas a hacer. ¿Y crees que te ha quedado algo por decir? ¿Te gustaría decir algo más? No lo sé. O sea, me viene como de cara a, no sé, papás y mamás de nenes intersex, por ejemplo, hacia personas que no forman parte de la comunidad y desconocen, no sé. Bueno, que no te quede nada en el tintero. Realmente lo que más me gusta ya no es reivindicar, sino es simplemente decir, es que los géneros son un constructo social y están muy sobrevalorados, y hay que saber abrazar al ser humano realmente, ¿sabes? No discriminar a nadie, decir, esta persona es así. ¿Sabes? Algunas veces yo lo he notado, que hay gente que se me queda mirando o que se aparta incluso diciendo, a ver, a lo mejor es usted la persona que tiene
peores cosas que yo, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes? Entonces, no hay que perjudicar a la gente. Hasta que no conozcas a una persona, no la juzgues, porque una persona puede ser cualquier cosa. Un mundo abierto, ¿sabes? Exacto. Y entonces, claro, ¿qué es lo primero que entra a la vista? Pues, claro, lógicamente la representación visual de su identidad de género. Pero que la gente, en serio, no juzgue por eso, juzgue por la persona. Qué guay. Pues nada, cariño, muchísimas gracias por ser tan generosa y contar todo lo que has contado, que prácticamente todo ya lo habíamos hablado, yo ya lo sabía, pero me gusta dejar registro de todo esto, sobre todo antes de que te vayas, porque lo mismo no vuelves. Bueno, yo espero que sí, de vacaciones. Sí, de vacaciones, eso sí, pero me refiero que ya como rollo de vivir y de tal, más adelante podemos hablar de otras aventuras y desventuras que te pueden suceder allí, que también puede haber una segunda parte totalmente, pero nada, yo súper agradecida. Sigo flipando que esté en el podcast 59 y todavía me quede un montón de gente que está en mi entorno, que tenéis un montón de experiencias de vida que me parecen como imprescindibles y que al final nos enriquecen a todas las personas que nos vamos conociendo unas con otras, ¿no? Al final aprendemos mucho y eso para mí es súper importante. Creo que quien sigue el podcast también lo valora, entonces desde aquí también agradezco que lo pongan en valor y que lo sigan consumiendo. También quiero pedir que, obviamente, que sigáis en pues lo que es el Spotify o el iVoox o donde lo estéis escuchando el podcast para que os vaya avisando. Saldrá podcast semanal porque ya en esta 7ª temporada quiero que salga todos los viernes, por eso los estoy preparando con más antelación, porque antes iba de forma como muchísimo más anárquica y ahora he dicho no, todos los viernes lanzo un podcast, lo voy preparando con tiempo para no agobiarme porque iba muy de lanzarlo todo ya de ya. Entonces, bueno... gracias por tu generosidad, obviamente, por regalarnos tu voz. Y nada, para quienes nos estéis escuchando, un besito muy grande, nos escuchamos muy pronto y nada, y que tenemos todavía un montón de personalidades que nos quedan por delante que nos van a enseñar un montón de cosas y que nos van a aportar un montón de cosas y nos escuchamos muy muy pronto. Así que nada, un besito muy grande y hasta luego. Chao, chao. Drag is burning. Drag is burning.